Buenas tardes, mi nombre es Cristian Giovanni Arredondo Rangel, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato de la carrera de Sistemas Inteligentes y Ciberseguridad. El día de hoy estoy realizando la actividad de Packet Tracer de exploración de centro de datos en modo físico. Sin más que decir, comencemos. Esta actividad tiene tres objetivos principales. Los objetivos son explorar las características de un pequeño centro de datos, crear un plan para expandir el centro de datos actual y la tercera parte, configurar los dispositivos de un centro de datos para expandir la capacidad. Aspectos básicos y simulación. A menudo se conocen los centros de datos como una organización que almacena y analiza datos proporcionados a la comunicación interna y con clientes. Los centros de datos pueden variar de tamaño, desde solo unos pocos servidores hasta albergar cientos o miles de servidores, en los cuales el tamaño puede variar y el uso puede ser diferente. Estos podrían incluir la adición de dispositivos de red, además de que dichos dispositivos deben incluir redundancia física del uso de tecnologías como protocolos de redundancia de primer salto, también llamado por sus siglas en inglés FHRP, y la agregación de enlaces para que proporcionen redundancia lógica. Ahora, en esta actividad se realizará una inspección, configuración y aumento de equipos en dicha topología. Como primer paso o primera parte de la topología, se deben explorar las características de un pequeño centro de datos. En la parte 1 se explorarán las características de los centros de datos existentes. Esto son preguntas que se deben de responder. Muy bien, aquí tenemos lo que son nuestra topología, y como podemos observar tenemos tres ciudades que son Toronto, Winnipeg y Seattle. Dentro de Toronto contamos con el Data Center 1, que este cuenta con, esperen que agarre un poquito, cuenta con un arreglo de 5 racks de servidores, en los cuales el primer rack, denominado como rack 0, viene con dos routers que permiten la conectividad de la red LAN con los demás, con el exterior, en el cual podemos observar que tiene enlaces de fibra y enlaces de cobre. Es que se le cargue. Al tener tantos equipos albergados en ese simulador, es un poco lento, por eso el retraso o el lag. Bien, en el primer router se le denomina DC1A router, debido a que DC es la abreviación de centro de datos 1, y el nombre que se le asigna es A y B, dependiendo del router, en donde A será el principal y B será el secundario. Bueno, eso lo veremos más adelante en las configuraciones. Seguido de eso tenemos que cada router tiene 5 puertos, en los cuales los primeros puertos están designados para la conectividad LAN, por lo que el puerto FA00 está conectado a un router denominado DC1 Master Switch B, y el puerto 2 está conectado hacia el puerto FA01 del switch maestro A, un puerto libre, y de seguido tenemos un enlace de fibra óptica, el cual está apuntando o está conectado con el centro de datos 2 en el router a una distancia de 11.100, ok, son 11.115 kilómetros, y el segundo enlace está conectado hacia el router del centro de datos 2 en el router B, en el puerto FA04, y como podemos observar la distancia es la misma, por lo que por lógica identificamos que estos dos puertos están conectados hacia el centro de datos 2.
seguido del siguiente puerto de fibra. Este está conectado hacia un router llamado Edge Router, que suponemos que puede ser otra localización, se supone que es otra localización dada la distancia. Ahora en el router B el arreglo es similar al primero. Este está apuntando el primer puerto hacia el switch B y el otro puerto está apuntando o conectado en el switch A. Esto nos quiere decir que existe una redundancia en dado caso de que llegase a haber un desperfecto, ya sea en la conexión física o en capas superiores. Si llegase a haber problema en uno de los dos, se podría mitigar y evitar pérdidas de conectividad. Seguido de eso tenemos el siguiente puerto, que este puerto es un enlace de fibra que está conectado hacia el centro de datos 2, específicamente en el router B2, no, en el router B del centro de datos 2, y el siguiente está conectado hacia el centro de datos 2, pero ahora este está en el router 2, en el router A y router B. Esto nos quiere decir que los primeros enlaces del los primeros puertos del FA3 al FA4 están conectados hacia el centro de datos 2, por lo que existe redundancia en cuanto a la conectividad entre centros de datos. Más sin embargo, la única enlace que está conectado hacia la otra localización, donde está el router Edge Router, solamente existe un enlace, por lo que podemos seguir con el siguiente centro de datos, siguiente ubicación. Y bien, como aquí podemos ver, tenemos el centro de datos Toronto, que está conectado con un enlace de fibra. Esto dado que podemos tener la herramienta de Cisco, en la que poniendo el puntero de arriba del enlace nos dará un pequeño resumen acerca de la conectividad. Como podemos observar, es un enlace de fibra a una distancia de 11.115 kilómetros, que ahora que sabemos la distancia y hacia dónde está conectado, podemos deducir que el enlace es hacia Seattle. Pero la otra ubicación del router A hacia dónde está apuntado, bien, pues aquí lo podemos determinar con poniendo el puntero hacia arriba del enlace de fibra, y la distancia coincide con lo que nos apuntaba, lo que nos arrojaba el, el switch A. Está conectado a Toronto. Bueno, aquí podemos observar que podemos ingresar a Winnipeg y tenemos una oficina llamada Branch Office, en la cual cuenta con un rack de equipos, y podemos observar que tenemos el router denominado Edge Router, el cual el primer puerto está conectado hacia un switch, el nombre del switch es ALS1, y es un enlace de cobre seguido de un puerto libre, y tenemos nuestra primera fibra en este router, el cual está apuntando hacia centro de datos 1, router A. Es el enlace que teníamos en Toronto. Ahora el siguiente enlace está apuntando hacia DC2A, que bien sabemos es la segunda distribución, bueno, la segunda ubicación de nuestro centro de datos, que está en Seattle. Bien, ahora que sabemos a dónde apunta dicho enlace, podemos seguir. Y una vez estamos en Seattle, igual tenemos el centro de datos 2, y tenemos un centro de datos con diferentes servidores, en el cual podemos observar que tenemos igual dos switches, no, perdón, dos switches maestros, dos routers principales que tienen un acomodo similar a la centro de datos 1, en el cual los primeros puertos están conectados hacia
el switch maestro A, y el segundo puerto está conectado en ambos routers hacia el switch maestro 2, por lo que podemos deducir que son enlaces redundantes en el caso de que llegase a fallar uno u otro. Esto podría asegurar que la conectividad seguirá activa. Ahora tenemos igual un puerto libre y seguido de un enlace de fibra óptica que está conectado hacia el centro de datos 2, específicamente en el puerto Fast Ethernet 3 diagonal 0, a una distancia de 11.115 kilómetros, que si bien sabemos que el router DC2A está ubicado en Seattle, con la distancia podemos determinar que estamos en lo correcto. El siguiente puerto es el Fast Ethernet 0440 y está apuntando o conectado de igual manera hacia Toronto. El último puerto es un enlace de fibra y está conectado en el router llamado Edge Router, que sabemos que es en la ciudad de Winnipeg. Ahora el router B, el primer enlace de fibra, está conectado hacia el centro de datos 2 en el router B, y el otro puerto está conectado al centro de datos 1 en el router B y en el router A. Bien, y ahora ya que tenemos identificado, podemos responder las siguientes preguntas. La primera pregunta del paso 1, de la parte 1, es: ¿cómo se conecta físicamente la sucursal a los centros de datos? Físicamente la sucursal está conectado con un enlace de fibra óptica. Ahora bien, estos enlaces tienen redundancia, dado que se quiere se debe de tener un enlace en caso de que falle el otro. Estamos cumpliendo con dicha regla. Ahora, si nos vamos a temas más técnicos, en el Edge Router de la sucursal conecta al puerto FA2 diagonal 0 y al router A del centro de datos 1 hacia el puerto Fast Ethernet 5, y el router Edge está conectado en el puerto 3 hacia el centro de datos 2 en el router A en el puerto 5. Y aquí lo podemos observar. Bueno, y la siguiente pregunta sería: ¿qué configuración lógica en la sucursal proporciona redundancia? Tenemos que salir de Seattle y conectarnos hacia la sucursal, en el cual podemos, mediante CLI, ENA, SHRUN, y revisaremos las configuraciones o los saltos que se pueden dar. Y como podemos observar, tenemos un salto de la dirección 172.16.255 hacia la dirección IP versión 4 209.165.201.1 con una métrica por defecto, y como bien sabemos la métrica por defecto es 1, y seguido tenemos la línea casi igual en excepción de la métrica, que la métrica en este caso es 10, por lo que tiene mayor jerarquía el primer enlace, y esto aplica con todos los saltos. Si se fijan, todos son de la tienen misma dirección, más bien misma dirección de red y mismo 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 salto, a diferencia de la métrica. Y si nos vamos ahora, ya que conocemos los saltos, a Seattle y revisamos las direcciones de los equipos,
Y aquí encontramos la primera coincidencia, el puerto de la dirección IP 10. Están aquí. Las primeras coincidencias que 209.205.5, el cual apuntaba hacia acá. Por lo que podemos deducir que se proporciona redundancia con rutas estáticas flotantes en el router Edge Router hacia centro de datos 2 en el caso de que falle el enlace principal a centro de datos 1. Ahora la siguiente pregunta es el inciso C. ¿Cómo se conecta el centro de datos 1 al centro de datos 2? Esto tendremos que revisarlo viendo las configuraciones que se tienen. Se debe recordar que estos 4 puertos están conectados hacia el centro de datos 2, por lo que en primera se tendría que especificar que están conectados mediante un enlace de fibra óptica, y en temas más específicos tendremos que decir, que el centro de datos 1 y el centro de datos 2 están conectados a través de un enlace redundante, dado que tenemos 4 puertos y cada puerto está apuntado a un router en específico. En tal caso de que el primer puerto apunta hacia el router A, de igual forma hacia el router, este apunta hacia el router B, hacia el router B, y este apunta hacia el router A, por lo que es un enlace redundante. Seguimos con el inciso D. ¿Cómo está organizada físicamente los dispositivos en el centro de datos? Y como podemos observar en ambos centros de datos, el centro de datos 1 y el 2, los dispositivos están organizados de forma extremadamente organizada en los racks, de modo que si a uno llegase a fallar, los bastidores o los demás equipos que estén de redundancia tomarían el lugar del equipo principal, y estos equipos están diseñados para que siempre estén conectados. De hecho, si podemos observar, en el primer rack tenemos ubicado lo que son equipos de comunicación y más aparte servidores que albergan servicios o algún producto. Seguido de eso tiene cada uno 2 switches que son para la comunicación de los equipos. Tenemos aquí nuestros 2 switches de este rack y los 2 switches maestro que están en el mismo rack, y seguido de eso tenemos la misma configuración, 2 switches por cada rack, 2 switches por cada rack, 2 switches por cada rack. Y este acomodo nos garantiza que la conectividad siempre estará garantizada. Seguido de eso, ¿por qué es importante la organización física del dispositivo de centro de datos? Es importante la organización física, dado que al tener tantos equipos conectados en un mismo lugar y al ser un centro de datos tan grande, el desorden nos podría perjudicar en el momento de que queramos hacer un arreglo rápido, se detecta un problema y requieras resolverlo en el menor tiempo posible. Y si no se cuenta con una organización adecuada, esto limitará nuestro tiempo de reacción. Bueno, una vez terminado lo que fue el paso 1 de la parte 1, seguimos con el paso 2. Si bien el parte 2 es el tema de explorar las convenciones de nomenclatura y diferentes tanto en el centro de datos 1 como en el centro de datos 2, como inciso A tenemos cómo se nombran los dispositivos de los centros de datos. Como podemos observar, los rack se les abrevia con la letra R, y servidor se abrevia con la letra
S. Ahora, si vemos, como por ejemplo, el primer rack se le denomina rack 0 y no como rack 1 como comúnmente podríamos pensar. Y después de eso tenemos lo que son los switches maestro, en los cuales eh, la primera parte del nombre del switch es DC2, haciendo referencia a que este equipo es del centro de datos 2 y seguido de la función del switch que es master switch o switch maestro en español y de si es el A o el B. Y ahora en el caso de los switch de rack se les igual, el DC se referencia al centro de datos en el que está ubicado y a diferencia del switch principal, el switch de los racks se le denomina rack y la ubicación del rack en este caso está en el rack 0, tiene el nombre rack 0 y seguido del equipo, del nombre del equipo, de la función del equipo que es el switch o conmutador A o B. Y seguido de eso podremos observar lo que son los servidores, en el cual está ubicado en el centro de datos 2 seguido del rack 0, servidor 1. Y esta nomenclatura se le asigna a todos los equipos sin excepción, como podemos observar en el último equipo que está en el centro de datos 2, rack 4 y switch A. En los servidores igual, rack 4, servidor 1. Ahora, la siguiente pregunta: ¿por qué es importante la asignación de nombres y direcciones en los dispositivos de centro de datos? Es importante dada la flexibilidad, la resolución de problemas y la asignación del centro de datos se mejoran mediante la disposición lógica de los nombres. Es más fácil ubicar que el servidor R, R200 está fallando. El servidor R200S50 está fallando. Desde el momento que identificamos que el equipo R200 nos hace referencia a que en el rack 200 está un equipo, ese es un servidor, el servidor 200, por lo que te ubicas en el rack 200 y buscas el equipo. Es mucho más cómodo y fácil cuando estás trabajando con una extensión, con un largo número de equipos. Además, un esquema lógico de asignación de nombres y direcciones permite el crecimiento futuro y no impide límites indebidos a la flexibilidad de los centros de datos. Si bien ahora pues seguimos el paso 3, explorar las tecnologías redundantes de capa 2 del centro de datos, examinar el conmutador del centro de datos 1, route rack 0 y conmutador BDC1. Entonces para esto nos tendremos que ubicar al centro de datos 1 que está en Seattle y dentro de eso tendremos que primero ir al conmutador 1 de DC1 a CLI y es ok, y ahora tendremos que agregar voy a poner la a la derecha y ahora voy a poner a una vez organizadas las ventanas tendremos que ver las tecnologías que tenemos dentro de nuestros switches con ENA y show.
Y si bien podemos observar, tenemos 5 grupos que hace referencia a 5 grupos de servidores. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Efectivamente tenemos 5 grupos de servidores, 5 racks, en los cuales tenemos que estamos utilizando el protocolo LACP en ambos casos. Y ahora, respondiendo a la pregunta C, ¿cuál es el propósito de esa tecnología? Esta tecnología permite crear varios enlaces físicos que funcionan juntos como un enlace troncal lógico. Esta combina el ancho de banda del enlace, pero también proporciona redundancia en el caso de que falle uno de los enlaces. Y como podemos observar, ¿dónde están? Ahora, ¿cuál es el ancho de banda del port channel 1? Si podemos observar, el ancho de banda del port channel 1 es de el Ether channel agrupa a los puertos. En el caso de la agrupación de dos puertos de 100 megabits, tenemos un ancho de banda de 200 megabits. Ahora, en la pregunta E, ¿qué sucede si falla el puerto Fast Ethernet 01 en el conmutador A de DC Centro de Datos 1 Rack 0 y por qué? Si falla el conmutador A del puerto FA01 de Centro de Datos 1 Rack 0, la conexión al conmutador maestro de DC1 permanecerá activa mediante el otro enlace del paquete, hablando del conmutador del puerto, el conmutador A en el puerto 2 en el Rack 0. Esto dada la configuración en la que tiene dichos equipos. Bien, una vez terminado esto, tendremos que explorar las tecnologías de capa 3 del centro de datos. Los equipos de capa 3 se refieren a los routers de comunicación. Claro, existen equipos que también tienen la función de enrutar, pero en este caso no vamos a hablar de eso, por lo que nos dirigimos hacia el CLI de cada router. ENA es show. Tenemos la configuración del primer router, nos vamos hacia el segundo, y en el segundo tenemos que entrar con privilegios y revisar la configuración. Standby. Y si podemos observar en dichos equipos, el router A cuenta con una prioridad de 50. En el caso del router B tiene una prioridad de 100, que es la por defecto, y cada cierto tiempo se actualiza esto, porque si un equipo detecta que el principal llega a fallar, este tomará su lugar. Ahora bien, ¿qué más nos dicen los equipos?
el equipo están compartiendo una IP virtual que es 172.16.0.254. Acá también. Y no solo es una IP, son dos IP virtual de la red 172.16 y la red 10.16.0.254. Bueno, pues una vez podemos seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué tecnología se utiliza y proporciona redundancia, estabilidad en tu configuración? En estos equipos, la configuración, bueno, la tecnología que estoy usando es HSRP, que esta tecnología nos permite enrutar el tráfico a través de un puerto virtual y dejando un equipo en espera. Esto, en dado caso de que el equipo llegase a fallar, el segundo equipo que está en espera tomaría su lugar y de esta manera la conectividad se asegura. Ahora bien, vamos con la pregunta C. ¿Cuál es el propósito de esta tecnología? Ya lo mencionaba antes. Esta tecnología se utiliza para proporcionar puertas de enlace predeterminadas redundantes en el caso de que falle en la parte de la infraestructura física. Ahora bien, la pregunta de ¿cuál es el ancho de banda total de a través del port channel? Mm, la velocidad, perdón, me equivoqué de pregunta. Eh, la pregunta era de ¿qué enrutador e interfaz se utiliza como puerta de enlace predeterminada para la red 172.14? Bueno, la respuesta sería la dirección IP 172.16.0.254 y el puerto que se está utilizando sería el puerto, es un puerto de grupos, es el Alfa 01. El puerto, bueno, la puerta de enlace es, en el caso de la red 172.16.0.0, la puerta de enlace virtual sería 172.16.254. HSRP está configurado con la prioridad de 100 en la interfaz DC1A. Está eh, esto de la interfaz FA00, que es la que estamos ahorita, por lo que esta interfaz activa, porque la interfaz activa, entonces en este caso sería la del puerto A. Incluso aquí no los dice, donde lo dice active. Hello, next setting. Active router is local. Aquí está. Eh, el router activo está en local, o sea, es este el router que está activo. Y si revisamos la configuración en el router B, podremos observar que a diferencia de el router activo es 172.16.1, el cual está en este equipo. Y ahora la pregunta es similar a la otra, solamente que esta pregunta de la red 10. Y en este caso, la puerta de enlace predeterminada es la 10.16.0.254 y la interfaz que está activa es, ¿dónde está? Podemos ubicarnos standby local. En este caso la configuración, el router activo es
es el router B con una prioridad de 100. Y en el caso, aquí está, Active Router es 10.16.0.2. El puerto que está activo es el que está en el router B. Y la interfaz es la FA01 punto 1 diagonal 6 diagonal 0. Y está configurado. Ok. Sí, podemos seguir con la segunda parte o la parte 2. Ahora bien, la parte 2 es crear un plan para expandir el centro de datos actual. En la parte 2 creará un plan para agregar un nuevo rack de equipos y centro de datos. Y vámonos a la sección de paso 1. Determina qué equipo se requiere para agregar un nuevo rack de equipos, tanto centro de datos 1 como centro de datos 2. A partir de nuestra revisión, los datos del centro de datos actuales en la parte 1 determina el equipo necesario para agregar un nuevo rack de equipos centro de datos 1. Al escalar la infraestructura de datos del centro de datos, es importante estandarizar y construir las configuraciones siempre que sea posible. ¿Qué nuevos switches se requieren? ¿Qué nuevos switches se requieren? Los racks de los equipos actuales constan de dos switches que podemos observar aquí, de la marca Cisco modelo 29600. Conecta los switches maestros en el rack, y para mantener la coherencia debemos de asignarles el nombre de, en el caso del centro de datos 1, DC1, seguido de rack. El nombre del rack, si se agrega un nuevo rack, sería el rack 6. Y el switch A o B, dependiendo de cuál sea. Y pues estos switches deben de estar conectados a los switches maestros que están aquí, dependiendo de su puerto. Así que ahora, ¿cómo se conectan los conmutadores R del rack 5 a los conmutadores del rack 0? Bien, siguiendo la organización que se tiene en el centro de datos, podemos observar que los puertos que se utilizan para la conexión de switches de rack a switches maestros son en los puertos FA1 y FA2, por lo que la conectividad entre los puertos debe de ser de FA1 a FA2 en ambos switches. Estos deben de estar conectados hacia el ambos deben estar conectados a switch A, switch B a switch B. Y si logran observar, el primer puerto está conectado en la parte de arriba, el segundo puerto en la parte de abajo. Esto para que lleve una lógica y sea más fácil identificar si existe alguna problemática a través de forma visual o con alguna herramienta de monitoreo. Si bien la pregunta C nos dice cuántos servidores se deben agregar al rack 5, cómo se debe configurar y con qué direcciones nos podemos dirigir hacia el último rack, y observamos que tienen un arreglo de 6 servidores, esto no solo por la etiqueta sino por lógica. Y seguido de eso, ¿cuántos servidores se deben agregar? Le respondimos la pregunta, deben ser 6 servidores. ¿Cómo se deben de configurar? ¿Cómo deben configurarse y con qué direcciones? Se deben de configurar con dos tarjetas de red extra. Una tarjeta ya está instalada, la otra tarjeta se debe de instalar. Y el nombre que se le debe de dar es CD1, que es centro de datos, seguido del rack, seguiría el 5 y el nombre del servidor. Y el direccionamiento para seguir un orden y un orden y un orden a los servidores, se le debe de asignar la dirección. En el caso del rack 4
se le determina 172.16 y es importante que en el tercer octeto se especifique el, el número del rack, en este caso es 4, y el número del servidor del rack, que es 41, seguido de la primera dirección válida. Esto nos permitirá tener un amplio número de direcciones IP disponibles que se van a poder asignar dentro de nuestras máquinas o computadoras, eh, ya sea para máquinas virtuales, equipos que requieran un direccionamiento IP, y de esta manera no limitarnos. Entonces, en el caso del rack del servidor, primer servidor que esté en el rack 5, se le tendría que asignar una dirección 172.16.51.1, y ya la máscara sería 255.255.0.0, seguida de la puerta de enlace, que sería 192.16.0.254, aquí haciendo referencia a la dirección IP virtual del protocolo HSRP. Y en el DNS tendremos que especificar que nuestro servidor DNS está ubicado en el primer rack, donde mediante service tenemos el servicio de DNS activo o no. Tendremos que revisar la configuración de los demás equipos y podremos observar que el DNS está en 172.16.1. Al parecer la topología no tiene activado el DNS, pero ese es el orden que se debe de llevar. Y el segundo punto: cómo cambiar la información anterior para agregar un nuevo rack. Bien, ya lo expliqué. Se debe de agregar simplemente, en el caso de el nuevo servidor, agregarle en el tercer octeto el número de rack y el número de servidor del rack. Ahora la parte 3. La parte 3 nos explica, la parte 3 consta de configurar los dispositivos del centro de datos para ampliar la capacidad del centro de datos. En la parte 3 se instalará y configurará los equipos para el nuevo rack en centro de datos 1. Utilizar información de la parte 2 para obtener detalles. Instalar el equipo requerido en el rack 5 y arrastrar dos conmutadores 29060 a la parte superior del rack 5. Ok, la primera parte consta de arrastrar conmutadores hacia la... Esto sería... Aquí tenemos los equipos en la parte derecha y sería arrastrar y colocar a la misma altura. Yo sé que por el momento va a quedar un poco desacomodado, pero una vez tengamos los equipos en el rack, procederemos a darles un acomodo mejor. Ahora es arrastrar 6 servidores al rack 5. El primer servidor es el servidor 7, por lo que se debe de poner en la parte de abajo. Y seguido del servidor 6. Ahora bien, podemos empezar desde el servidor 1. Esto simplemente se hace para tener un orden mejor. Seguido del siguiente servidor. Y aquí de nuestra lección, si queremos acomodarlo, en mi caso lo voy a acomodar para evitar que se vea. Hay que tener un orden, por lo que
sería lógico dejarlo con un acomodo ineficiente. Debemos detectar cuáles son los equipos que están fuera de su lugar. Este es el equipo que está un poco arriba. Y empezamos a bajar todos los seguidores. Detectamos un problema aquí. Y solamente se faltaría acomodar el switch 1. Bueno, una vez terminado de acomodar los switch, seguimos con el punto C. Haga clic en el primer servidor del rack 5 y en módulos haga clic en arrastrar el segundo interfaz. Tendremos que agregar una nueva tarjeta de red en la cual se utilizará la PT Host NM1CFE, que es una tarjeta con un puerto Ethernet, el cual se agrega y los equipos están apagados, tenemos que encenderlos, y una vez encendidos podemos seguir. Tenemos que hacer esto con los 5 servidores. Encendemos, salimos, encendemos, salimos. Agregamos, salimos, agregamos y salimos. Es un poco tardado el proceso, ya que tenemos bastantes equipos y el simulador está un poco limitado. Una vez encendidos, tendremos que seguir con el punto siguiente, que es haga clic en la pestaña de configuraciones y configure el nombre para mostrar. Ok, tenemos que ingresar a cada servidor y asignarles el nombre. Es importante asignarles el nombre de manera correcta, si no la barra de porcentaje no aumentará. En este caso, el primer servidor debe de estar en el rack 5, centro de datos 1, servidor 1, por lo que se le asigna el nombre de C1 diagonal rack 5 servidor 1, esto con mayúsculas. Es un poco tardado al momento de entrar a la interfaz del rack, por lo que el siguiente lo voy a hacer desde la parte de afuera. Tenemos nuestro primer avance, el primer porcentaje que aumentó, y podemos observar que el nombre acaba de cambiar en la etiqueta. Bien, este punto ya está terminado. Ahora sigue el paso 2, que es la configuración de la IP de los servidores en el rack 5.
En este punto, ¿cuál es la puerta de enlace predeterminada del puerto Fast Ethernet 0 y la dirección DNS para todos los servidores centro de datos? El- la puerta de enlace para todos los servidores en la red, en el puerto FA0 sería 172.16.0.254. Recordemos que esta es la dirección IP de nuestra configuración HSRP, la IP virtual. Y el DNS es el 172.16.1.1 en todos los puertos FA0. En el caso de los puertos FA01, la dirección de la puerta enlace predeterminada es la 10.16.0.254 y el DNS es la 10.16.1.1, por lo que debemos de ingresarla de forma manual a cada uno de los equipos. 172.16.0.254. Podemos copiar y pegar, no hay problema. Nos marcará un problema, pero eso es por las limitaciones de Packet Tracer. 172.16.1.1 y una vez terminado nos marcará un porcentaje de más de avance. Tenemos que hacer todo, tenemos que hacer, se me olvidó hacerlo también en la otra tarjeta. Y en este caso es 10.16.0.254. Marcará error, pero pues son las limitaciones de Packet Tracer. Si es .16.1.1, error otra vez, pero no hay problema. Son las limitaciones de Packet. Ahora proseguimos con el siguiente servidor y esto se debe de hacer en cada equipo. 16.0.254, 16.1.1. Por ahora seguimos con el siguiente servidor. Es 172.16.1.1 y ahora con el siguiente puerto 10.16.0.254, 10.16.1.1. Ajá. Vámonos con el siguiente servidor, el servidor 4. Y en desktop tendremos que ingresar a 172. 172.16.1.1. El siguiente es 10.16. Esto es una tarea repetitiva. Se podría asignar con DHCP. 10.16.0.1.1 y seguido de eso tendremos que ir al siguiente, al servidor 4, servidor 5, a desktop, servidores y tendremos que poner el siguiente IP 172.16.1.1, 10.16.0.254.
Bien, una vez asignando todas las direcciones a los equipos, podremos observar si le damos, ajá, tenemos las direcciones. Es importante revisar que estén bien configuradas. Al parecer todo está bien. Eh, sí, todo está bien. Bueno, seguimos con una tabla donde asignemos las IPs. En este caso usaremos Excel. El servidor, interfaz, IP, seguido de máscara, puerta de enlace y DNS. Podemos hacerla más estético, todos los bordes. Y seguido de eso, tendremos que asignar el nombre del servidor, que es DC1, centro de datos 1, rack 5, servidor 1. Podemos recordar que se van a asignar dos puertos, por lo que se debe de considerar al momento de crear la tabla. En este caso copiamos y pegamos, y en este tendremos que poner que es el 2, así con hasta el 6. Esto simplemente es para tener un mejor orden. Se borró. Bueno, ya ni modo. El primer puerto pues será el puerto FA 0 y el segundo es el puerto FA 1, y esto lo tenemos que hacer podremos seleccionar que es un copiado de celdas y listo. Ahora la máscara en ambos será 255.255.0.0, por lo que podemos simplemente rellenarlo. La puerta de enlace es 170 en el puerto FA es 172.16.0.254, el DNS 172.16.1.1, 10. En el FA01 es 10.16.0.254 y 10.16.1.1, y esto es para todos los equipos. Simplemente es un copio de celdas y listo. Ahora vienen las IPs. Aquí es donde debe ser importante el arreglo de las IPs. Es 172.16 y aquí va el número del rack 1, servidor 1 y primer enlace. Y aquí es 10.16.51.1. Esto haciendo referencia a que es un equipo en el rack 1 asignada al servidor 1. Esto para todos los equipos podemos copiar y pegar. Un copio de celdas y solamente hacemos la modificación en el caso del tercer octeto, que es 52 igual, y en este caso 53, o simplemente hacemos esto. No, control Z, 53.
Podemos hacerlo de forma manual, no es mucho trabajo. 54, 54, 55, 55, 56 y 56. Bien, una vez terminado nuestro documento, podemos seguir con el punto D. Utilizando la documentación, configure el direccionamiento IP de los servidores del Rack 5 y asegure que configurar ambas interfaces. Haga clic en los servidores. Usando la configuración que tenemos aquí, debemos asignar las IPs a nuestros equipos. De una vez voy a hacer el cambio de... Creo que no, es más abajo. Mejor me enfoco primero en lo que viene en el documento. Y en este caso es 172.16.51.1, máscara 255.255, y está en lo correcto. Ahora la interfaz es 10.16.51.1 y la máscara es .55.0.0. Asegurándonos de que esté bien configurado, revisamos el documento. 51.1.16, ajá, está bien. Sí. Y ahora vamos con el siguiente. Es 172.16.52.1 y 255. Proseguimos con el FAS01, que es 10.16.52.1, máscara 255. Vamos con el servidor 2, en el cual es 172.16.53.1. En el FA es 10.16.53.1, 255. Servidor 4, 172.16.54.1, 255, máscara. Ahora el puerto 10.16.54.1, 255. Listo. Servidor 4 listo. Servidor 5, 172.16.55.1, 255. Zip. Vámonos con el siguiente puerto. 10.16.55.1, zip. Y finalmente el último servidor, el cual le asignamos la dirección 172.16.56.1 de la máscara 255. Y por último 10.16.56.1, máscara 255. Y tendremos el paso terminado. A lo que sigue, el paso 3, configure el nombre para mostrar el nombre del host para el conmutador del Rack 5. Asegúrese que el nombre de visualización de host cumpla. Haga clic en el Rack 5 y continúe en pestaña de configuración. Establezca el nombre de DC1 Rack 5 Switch A y nombre de host. Ok, tenemos que asignar este nombre al switch que está, a los switches, dependiendo. Dependiendo si es el A o B. Borramos este y agregamos. No se puede ver. Ok, entonces lo hacemos por manual. Es DC, centro de datos, 1, espacio R 5. Ok. Usted y yo no vi nada. O sea, como que se pudo pegar mágicamente.
Ese es el B. Con mayúscula, claro, debe de ser, si no nos marcará error. 5. Una vez la etiqueta esté puesta, ahora vamos con el nombre del host. Este se debe de hacer se puede hacer desde CLI. Lo voy a hacer desde CLI porque es más rápido la interfaz. Configure terminal hostname, y es importante aquí no equivocarnos. El nombre se le dará de la siguiente manera: DC1, centro de datos 1, router rack, más bien rack 5, seguido de guión bajo, mayúscula, switch A, DC1R5 switch A, y observemos la barra del porcentaje. Si es comenta, está bien, guardamos y salimos. Ahora vamos al segundo switch. Habíamos copiado. En A, configure terminal, hostname, y seguido de DC1R5 guión bajo switch TCH, y ese es el B. Revisamos barra de porcentaje, avanzó, listo. Do W y listo. Haga clic en el segundo conmutador del rack 5 y configure la pestaña. Esto está configurado de forma correcta. El nombre de los equipos ya está configurado en ambos casos. Nombre DC1 switch 5. De una vez configuramos, bueno, cambiamos el nombre aquí, es el 12. Paso 4. Conecte los cables para el equipo del rack 5. Asegúrese que todas sus conexiones se ajustan al patrón establecido. Para cada servidor, conecte un cable directo de cobre desde el puerto faz 0 al puerto del DC switch A. Y ok, para cada... Ok, entendí. Tenemos que hacer una conexión del cable de cobre desde el puerto FA13 hacia el puerto FA01. Si estoy en lo correcto, aumentar el porcentaje. Ok, y esto para cada... Primero vamos a hacerlo con el switch 1, el switch A. Ahora vamos a hacerlo. Para evitar problemas, vamos a peinarlo. Ahora proseguimos con el switch B. Y con esto podemos observar que los puertos están cambiando de color de ámbar a verde, lo que significa que se están conectados de manera correcta. Ahora revisemos
Conecta el cable directo de cobre al puerto Fast Ethernet 1 del conmutador A hacia el rack 5 DC1 al puerto Fast Ethernet 23 y al conmutador maestro DC1 desde el puerto Fast Ethernet 2. Ok. En este caso se debe de hacer la conexión del switch de rack hacia el switch. Lo que no entiendo. Ya entendí. Tendremos que... La gestión de cables es un tema importante en este caso. Podemos peinarlos de manera que nos permita una mejor visibilidad. Peinamos el switch maestro A y el segundo. Perfecto, ya tendremos un mejor manejo de cables. Y en este caso tendremos que conectar podemos adelantar el tiempo y ver. Listo, ya están prendidos. Ahora conecta el cable directo de cobre desde el puerto Ethernet 1 al conmutador del rack 5, fase Ethernet 23 del conmutador maestro B y el puerto fase Ethernet. Ok, esto lo acabamos de realizar y está funcionando. Ahora sigue el paso 5, que es configurar LACP entre los conmutadores maestro DC1 y el conmutador del rack DCC1, para lo cual debemos de ingresar al switch maestro A, en el cual tendremos que ingresar a un rango de interfaces fase Ethernet. Es importante imponer los rangos correctos, ya que tenemos puertos utilizados en diferentes VLANs, y si movemos una configuración podremos afectar la comunicación en otros equipos. Y asegurarnos que estamos en el puerto 2324 que acabamos de conectar. Ahora ingresamos switch port. Switch mod trunk. Esto para especificar que se utilizarán como modo troncales. Ahora hay que especificar la VLAN troncal. Es con switch port trunk nativa VLAN la 99, y luego el grupo en el que se va a agregar. En este caso se agregará en channel group mode, no, el channel group 6. Esto ya que tenemos el grupo del rack 1, rack 0, rack 0, grupo 1, racks 1, grupo 2, y así hasta llegar hasta el grupo 5 en el que estamos, el que se usó. Así que por lógica el siguiente grupo es el 6. Aquí no está detectando un problema de convergencia, lo que es por no encontrar, no porque no se está porque el switch del rack aún no está asignada a la VLAN. No hay por qué preocuparnos ahorita. Switch trunk native VLAN 99, listo. Ahora tendremos que... Ay, qué tonto. Qué tonto. No, por el mensaje de error se canceló el comando channel.
Channel Group 6 modo active. Ok, se estará creando, se creó y ahora se apagó los puertos, hay que prenderlos. Bueno, de hecho ya estaban prendidos, pero es una buena práctica siempre prenderlos. Tu W, guardamos configuración. Y seguido de eso nos tendremos que ir al switch de el rack. De una vez vamos a peinar esto, se ve feo. Problemas de convergencia. Ahora en este switch ingresamos a la interfaz interface de un rango de los puertos fase Ethernet del 0 diagonal 1 a la 2. Es importante verificar que estamos ingresando realmente a los puertos correspondientes. Si llegamos a modificar una configuración, bueno, en este caso no es tanto el problema, ya que los puertos que siguen no están usando, pero en el router principal, el switch maestro, perdón, si llegamos a hacer una modificación y dichos puertos están utilizando por una VLAN diferente, va a haber un problema. Ahora, ya que estamos dentro del rango, tenemos que asignar los puertos en modo troncal. Switch port modo trunk y otro problema. Listo. Ahora asignar la VLAN al modo troncal con switch port trunk nativa VLAN 99. Y ok, ya se debe de corregir el problema. Y ahora tendremos que asignar al grupo con channel group 1 modo pasivo, ya que este es el. Ok, una vez terminado guardamos configuración y tendremos que hacer lo mismo con el switch B, ingresando es switch port ahí, switch port trunk, switch port modo tronco. Channel group 6 mode pasive. No, este es el activo, perdón, activo, ya que ese es el switch principal. ¿En qué switch estoy? Ay, no. ¿En qué switch estoy? No me digas que estoy en él. Nos equivocamos en ponerlas. Tenemos un pequeño problemita. Justamente a lo que acababa de decir. Es importante revisar en qué switch estamos. En este caso estamos en el switch B, en este de aquí. Y podemos observar que ya hay un problema.
se debe de corregir este problema en el cual eh, agregué el grupo al puerto 23 y podemos observar acá se está usando. El puerto 23 está siendo asignado hacia el router, hacia el servidor 6. Simplemente debemos de quitar. Aquí estamos a ingresar nuevamente al puerto de un rango de puertos del 23 al 24, en el cual vamos a denegar los comandos que acabamos de ingresar. Y también tendremos que quitar el canal. Listo, ya corregimos lo que acabamos de hacer. Aquí nadie envió nada y podemos seguir con la actividad. Por eso es importante realizar revisar en qué estamos haciendo. Ahora regresamos a lo que debimos hacer hace rato. Enable configure terminal. Bueno, ya que lo tenemos acá, ya que lo tenemos en el blog de notas, es más fácil. Ingresamos a las interfaces 23 y 24, que fueron las que asignamos con lo que agregamos los cables. El modo troncal, bueno, no importa el orden en el que se ponga, pero en nuestro caso lo vamos a poner así. Asignamos que los puertos van a estar en modo troncal y ahora asignamos una VLAN 99 y un grupo en el que va a estar activo. Seguido de eso, pegamos en la convergencia, no importa, W y listo. Nuevamente nos dirigimos a los switches del rack 5. Es importante revisar en cuál estamos haciendo la configuración, en los cuales tendremos que especificar ahora que es del 1 al 2. Si es del 1 al 2, sí, fase 00 del 1 al 2. En switchboard modo troncal, la vila nativa, y en este caso es el modo pasive, y aquí no tenemos grupo, por lo que es un grupo 1. Pasive, no shoot, de una vez agregamos los comandos y estoy grabando video, por lo que pegamos. Y tendremos, una vez terminado con esta configuración, hemos acabado la configuración. Revisamos los resultados. Congratulations on completing this activity. Checamos los
actividades y todo surgió a la perfección. Ahora bien, podemos proseguir con el siguiente punto, que son las preguntas de reflexión, las cuales la primera pregunta nos dice: ¿qué es un centro de datos? Un centro de datos es un punto, es una ubicación donde se albergan diferentes equipos de telecomunicaciones, llámese servidores, equipos de telecomunicaciones como routers, switches, en los cuales se, se puede almacenar información, se pueden brindar servicios o se puede brindar cualquier tipo de soluciones tecnológicas que nos facilitan el uso de aplicaciones y servicios y datos críticos para las empresas. Muchas organizaciones tienen cientos o varios, cientos o miles de equipos con, con un centro de datos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué beneficios aporta un centro de datos a la organización? Un centro de datos otorga a una organización recursos sólidos de TI, lo que permite una gestión eficiente de dichos activos. Se, Siguiente punto. ¿Por qué es importante la redundancia en un centro de datos? La redundancia es importante en un centro de datos dada la gran cantidad de información que se maneja en estas áreas, llámese aplicaciones o servicios que están corriendo dentro de estos servidores. Y si en dado caso hay ocasiones en los que estos equipos están corriendo de forma continua y real, como lo son videollamadas, llamadas, streaming, aquí servicios de streaming, y el hecho de tener, o incluso no, incluso también transferencias transferencias interbancarias, por lo que una interrupción de dicho servicio representa costes que perjudican a las empresas que tienen dichos servicios contratados. Ahora, ¿qué elementos de un centro de datos deberían incorporar redundancia? En este caso, se incorpora redundancia en todos los equipos, ya sea tener varios equipos de capa 3 como son los routers y varios equipos de capa 2 como son los switches. Esto en caso de que uno llegase a fallar, o no solo sea el equipo, sino llegase a fallar una conexión física como es un cable o una ruptura en una fibra. Si se tiene redundancia, se evitan los problemas de tiempos inactivos o tiempos muertos. Ahora, ¿cuál es la importancia de Ether Channel en un entorno de centro de datos? Ether Channel es un protocolo de Cisco que Ether Channel es un protocolo de Cisco que nos permite vincular los enlaces físicos, convirtiéndolos en un enlace lógico, único, que no solo nos beneficia en cuanto a la unión del ancho de banda de cada, de cada enlace, sino que nos permite tener una redundancia en una conexión. Digamos que uno de los dos enlaces llegase a sufrir un desperfecto, una ruptura o alguna inconveniencia, el otro enlace como sirve de emergencia, bueno, no sirve de emergencia, sirve para tomar su lugar y seguir continuando la transferencia de datos. Y creo que eso sería todas las preguntas de mi parte. Espero que les haya gustado, dicha presentación. Me llevo de dicha investigación, bueno, dicha actividad, la oportunidad de haber trabajado de forma virtual con los equipos de un centro de datos. Claro que ya se ha trabajado con este simulador de infraestructura de red, pero el trabajar con una topología tan grande como lo fue esta me permitió considerar aspectos que no había tomado en cuenta en el momento
de realizar alguna investigación acerca de los centros de datos, en los cuales desde el acomodo de cables, el nombre que se le debe de asignar a los equipos y el hecho de que a los racks no se empieza desde el 1, se empieza desde el 0, me hace considerar cosas en las que aún me falta mucho mejorar, y con esta gran retroalimentación que llevo de parte del ejercicio me da mucho más temas de investigación. Por lo que, sin nada que decir, sería todo de mi parte y nos vemos.